Cordial saludo, mi nombre es Verónica Jiménez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAP, del curso de Química Orgánica. Esta presentación de sustentación del diagrama de Gauguin está basada sobre el texto científico de concentración de residuales de hidrocarburos en suelos del trópico, las consideraciones sobre la salud pública y la protección del ganado. Como objetivo general establecimos que conocer los límites o concentraciones aceptables de estos residuales de hidrocarburos en este tipo de suelo utilizados para actividades agrícolas o pecuarias. Objetivos específicos, pues conocer posibles afectaciones que se puedan presentar en la salud por el uso de estas zonas para actividades agrícolas y el consumo de los productos que se extraen de estas zonas, pues identificar también cuáles son esos métodos que podemos aplicar para conocer esas concentraciones de residuales de hidrocarburos en este tipo de suelos trópicos utilizados para cultivo. El tema, pues la concentración de estos residuales de hidrocarburos en suelos del trópico, afectaciones, las estimaciones de esas afectaciones sobre la salud pública y las actividades pues de agrícolas y pecuarias en esta zona. ¿Qué quiero saber? Pues cuáles son esos niveles o concentraciones que son aceptables de este tipo de residuales de hidrocarburos en estos suelos del trópico que se utilizan para estas actividades productivas agrícolas y pecuarias. Dentro de este texto también encontramos una serie de conceptos de definiciones que nos ayudan a entenderlo mejor, como lo que es la concentración, pues que es la proporción de la sustancia por unidad de volumen, el riesgo, que es la probabilidad de un efecto daño, la toxicidad, que es la capacidad de la sustancia para causar un efecto perjudicial, hidrocarburos, pues que son compuestos formados de carbono e hidrógeno. Esto nos ayuda también a textualizar a entender mejor nuestro texto. Tenemos un paso o un procedimiento pues para realizar esta investigación. En la parte de translocación de hidrocarburos en la planta, pues tenemos lo de que es determinar la migración de los hidrocarburos de la raíz a través de la planta, determinar el factor de concentración de estos compuestos en la raíz, tener en cuenta la migración desde la humedad del suelo a través de la parte superior de las plantas y determinar también el coeficiente de partición de hidrocarburos. Para la parte de siembra con fines agrícolas, pastoreo o suelo en estos suelos del trópico con estos residuales de hidrocarburos, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues establecer unos perfiles y una profundidad, teniendo en cuenta que la profundidad de 30 centímetros es la más idónea para evitar cualquier riesgo que se pueda presentar por contaminación con los residuales presentes en el suelo. El tipo de cultivo a establecer también es importante. ¿Qué tipo de cultivo es mejor establecer en esta zona? Tener en cuenta la polaridad de los compuestos presentes en estos suelos, determinar el grado de riesgo que representa pues, el consumo de estos productos y también pues, hacer un análisis de los resultados de la investigación y pues, establecer estos límites permisibles para los productos. ¿De qué manera funciona? Pues para evaluar los riesgos potenciales para los consumidores de los productos que extraen de este tipo de suelos con estas características, pues se establece un método capaz de estimar que la transferencia de los contaminantes pues al cultivo o al producto. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues los niveles de exposición al momento de hacer los cálculos. También pues tener en cuenta que se han determinado que los efectos dados por la implementación de actividades agrícolas o pecuarias en esta zona es muy baja. Nos presentan también una gráfica y unos datos que nos ayudan a entender mejor este estudio, como lo es el versus de factor de concentración en la raíz versus que el coeficiente octano al agua o la concentración de la corriente de transporte versus este coeficiente. La translocación de hidrocarburos, o sea, en teoría, en la planta, ¿a qué se debe? Pues la concentración o la acumulación de compuestos orgánicos en esta raíz pues se mide teniendo en cuenta las concentraciones de cada compuesto en la humedad del suelo. Esto a su vez guarda una proporción con lo que es el coeficiente de partición octano al agua, que a su vez pues que también es un indicador de la polaridad de los compuestos. En conclusiones podemos decir pues que el riesgo para el consumidor por la ingesta de cualquier producto establecidos en esta zona con estas condiciones residuales de hidrocarburos es muy bajo. También que el riesgo para el ganado por el pastoreo o su establecimiento en estas zonas trópicas con residuales de hidrocarburos es prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir? Que las afectaciones que se presentan en los cultivos por el establecimiento de ellos en este tipo de suelos con estas condiciones residuales de hidrocarburos es muy bajo y el riesgo pues es mínimo para la salud pública o para el establecimiento pues de estos cultivos que nos garantice que van a ser unos cultivos idóneos. Muchísimas gracias.